Muy bien, continuaremos con lo relacionado a los límites de una función. Bien, ahora continuando y reafirmando los puntos relacionados a los límites. Primero dice, cuando escribimos límite, en la parte de abajo X, una flecha que indica punta hacia A de la función f de X o f paréntesis X igual a L, estamos diciendo que el límite de f de x, que es una función cual sea, cuando x, el valor x tiende a un valor a, o cuando x tiende a un valor a, es igual a otro valor, en este caso denominado L, ¿verdad? En ocasiones a igual a L, pero depende del tipo de función que aplique. Y ponen un ejemplo, si nos piden determinar el siguiente límite, límite de x al cuadrado cuando x tiende a uno, indica que se tiene que hacer una sustitución en la función f de que x, en este caso f de x es x al cuadrado, tratando de calcularla acercándonos a 1 por izquierda o derecha, es decir, ir calculando los valores de izquierda a derecha, en este caso usando, por ejemplo, 0,99 y 1,01, digamos los números más cercanos a uno, y en este caso particular si pudiéramos sustituirlo en uno exactamente para ver qué valor se aproxima o es resultado en x al cuadrado, cuando los valores en x los acercamos a uno, que en este caso si sustituimos, y en este caso particular, sustituimos a la función f de x igual a x al cuadrado, colocamos x igual a uno y nos va a dar uno al cuadrado, uno. Y es lo que me marca en la parte de abajo. Cuando la función x al cuadrado tiende a uno, es decir, que se aproxima a uno o calculamos valores cercanos a uno, me da como resultado en L o el resultado en ese punto igual a uno en este caso particular, ¿verdad? Y ahí viene una gráfica que expresa todos los posibles valores que pudo haber tomado nuestra expresión y qué valor se aproxima y se acerca del lado izquierdo o derecho a uno cuando se calcula con datos cercanos a ese valor que nosotros colocamos. Dice, supongamos que f de x está definido como x cuando x está cerca del número a. Entonces escribimos la función, describimos límite de x cuando tiende a A, límite de f de x cuando x tiende a A, igual a L, ¿sí? Que viene, ahí viene la expresión, ¿verdad? El límite de f de x cuando x tiende a es igual a L. Si podemos hacer que los valores de f de x estén arbitrariamente cercanos a L, tomamos valores de x suficientemente cerca de a por ambos lados, pero no iguales a, ¿verdad? Ahí viene las expresiones y las respectivas sustituciones. Es decir, diferentes métodos, ¿verdad? Si yo calculo valores cercanos a ese uno o coloco valores en X cercanos a uno sin que sea uno, me van a dar valores próximos al valor en L, ¿verdad? Probablemente me den valores cercanos como 0,99999, valores como 1,00001, que son casi uno, pero sin llegar a ser uno. En este caso particular y por el tipo de función que me expresa, pues podríamos haber sustituido perfectamente en la función uno y me daría el límite en ese momento. Pero hay otras funciones que no se prestan a eso. Y se da una función f y los números a y l, se dice que el límite de f de x cuando x tiende a es L, y viene la expresión. Si para todo número positivo tan pequeño como se desea, existe un número positivo delta, viene por ahí, tal que f de x menos el límite tiene que ser menor a ese número siempre que la diferencia entre x menos a sea mayor que cero, pero menor que delta, ¿verdad? Y ahí viene la expresión de a qué se refiere con ambos y la diferencia, ¿verdad? ¿Cómo se expresa esa diferencia entre f de x y L y entre a y x? Límite de una variable. La variable x tiende a la constante a, o bien el límite x es a, si para todo número delta, si todo número delta es mayor a cero. Por pequeño que éste sea, siempre se verifica que la diferencia entre x y a sea menor a ese delta, ¿verdad? Límite de una función.
Si para todo número, bueno, y viene la expresión, ¿verdad? Para todo número tan pequeño como se desee, existe un número positivo delta tal que, y vienen las reglas para identificar que la función f de x, si se le resta el valor del límite, sea menor a ese número y siempre que, y viene la expresión que ahorita vimos hace un momento. Si los valores de la función fx se aproximan a un límite L a medida que x se aproxima a un número a. Si el número valor absoluto de la diferencia entre f de x y L y límite se puede hacer tan pequeño como se quiera, tomando x suficientemente cercanos a A, pero no igual a A. ¿Sí? O acercándolo, a eso nos referimos, o aproximando valor. La parte de la desigualdad expresada por, y viene la expresión, ¿verdad? X menos A tiene que ser mayor a cero, es decir, que exista un espacio entre ambos datos. Significa simplemente que X no puede tomar el valor de A estrictamente. Es decir, que se trata de un entorno reducido del punto A, ya que este valor excluye de él, ¿verdad? Es cercano a E sin ser directamente el valor expresado en A, ¿verdad? Digamos, no se valora directamente en uno en este caso, sino en valores muy cercanos a uno. La desigualdad f de x menos L menor a E equivale a el límite menos tiene que ser menor a f de x y a su vez f de x tiene que ser menor a L más E. Expresa que la función f está por encima de la recta y igual a L menos y por debajo de la recta y igual a L menos Es decir, que hay un espacio entre los valores que se aproximen al límite respecto a y. Dice limita una función. Para todo número positivo y tan pequeño como cc, existe un número positivo delta tal que, y viene la expresión, ¿verdad? De f de x menos l tiene que ser menor a siempre y cuando, y viene lo que estamos viendo, ¿verdad? Y ahí viene expresado el margen de la función f de x, los resultados de L más menos que al momento de aproximarse y reduciendo los valores en eh, se va a acercar cada vez más al límite en L y a su vez en X, ¿verdad? Al momento de aproximar los valores, reduciendo, digamos, reduciendo el valor del delta, se va a acercar al valor A en X, ¿verdad? Y viene la expresión. X pertenece a menos y menos delta, perdón, y a menos más delta. Y f de x le pertenece a L menos y L más ¿verdad? Y con las especificaciones de que x, siempre y cuando no iguale a sea diferente a y f de x no iguale a L, ¿verdad? A ver, en otra expresión dice, determina el siguiente límite. Límite de f de x, cuando x se aproxima a 1, ¿cuál es? Considerando que f de x es x al cuadrado para todo valor cuando x es diferente a 1 y 2 para x cuando es 1, ¿verdad? Y en este caso, al momento de valorar, podríamos hacer la evaluación primero, x al cuadrado, perdón, f de x cuando se aproxime a 1, ¿verdad? Este, en este caso, f de x al momento que se aproxime a x al cuadrado, este, sin que sea 1, ahí viene la condición, ¿verdad? En ese punto particular, el límite va a ser, y al momento de sustituirlo va a ser 1. Pero en ese caso particular, y debido a esta función, por alguna razón, ¿verdad? Digamos por los datos, al momento de igualar a x igual a 1 y ahí viene el puntito, ¿verdad? En cuanto a la expresión, no iguala el valor f de x con el límite. Por alguna razón, en ese punto particular, el valor en f de x cuando x es 1 es 2 por alguna razón en particular, ¿verdad? Un dato atípico. Por lo tanto, lo que nos expresa esto es que el límite en este caso particular no es igual al resultado y en f el resultado y en f de x cuando iguala x a 1, ¿verdad? Viene otra expresión que se trata de calcular el límite, y en este caso es una de esas expresiones en las que no se puede calcular directamente sustituyendo el valor a en la función f de x. Viene el límite de 1/x cuando x tiende a cero. Si yo trato de hacer directamente la aplicación de mi valor a sobre la función y divido 1/0, pues me va a dar una indeterminada, no me va a permitir. Lo que puedo es buscar valores cercanos a cero para calcular un valor en x,
Que en este caso particular, si yo calculo con valores, por ejemplo, sustituyo en X 0. Bueno, menos 0,001, por ejemplo, un valor cercano a cero, sin que sean cero del lado izquierdo, y lo pondría uno sobre menos 0,001. El detalle es que en este caso y con esta función es de que si yo hago eso me va a dar un valor enorme. Y si yo trato de seguir aproximando mi valor a cero, buscando valores cada vez más cercanos a cero, me va a dar un valor infinito tanto positivo o negativo. Y eso es lo que me expresa en este caso la gráfica de la parte derecha. Que al momento de yo tratar de poner valores más, cada vez más cercanos a cero, ¿verdad? Y por las mismas propiedades de las fracciones, al momento de colocar puntos decimales pequeños en la parte de abajo de un cociente, me da valores cada vez más grandes, ¿verdad? Si yo pongo un 0,00001, me va a dar un número enorme. En este caso, le denominamos que el límite de la función no existe o es indeterminado por el tipo de función que expresa. Digamos, de esta manera, de manera directa, no se podría calcular el valor de límite de la función. No existe, o digamos, si no existe, lo podremos representar también como el resultado es infinito. El límite de la función tiende a infinito cuando x se aproxima a cero, ¿verdad? Viene otra función en la que igual es uno sobre x, pero en este caso en particular, bueno, y en este caso no existe porque hacia los dos lados uno se aproxima a menos infinito y el otro más infinito. No hay un punto de convergencia. Esta otra expresión de uno sobre x en valores absolutos me marca que al menos si yo sustituyo, ¿verdad? Valores cercanos a izquierda y derecha a cero, sabemos que al menos los dos resultados van a tender a infinito positivo. Por eso al menos sabemos que existe esa, este, esa expresión, ¿verdad? Ese límite. O sea, tampoco no es un límite definido, pero al menos sabemos que es un límite que tiende a infinito positivo, ¿verdad? Tenemos la otra función de fx cuando x tiende a 3 y f de x es igual a 4. En ese caso es una función constante, ¿verdad? En el caso particular, si yo en cualquier punto donde yo aproxime mi función, aunque yo más aproxime izquierda o derecha en X en 3, yo sé que en cualquier punto que yo coloque puede ser 2,5, 3,5, 2,99 y yéndome incluso a decimales, siempre me van a dar como resultado en Y 4. En este caso particular, mi límite va a ser siempre sobre 4, independientemente del punto que yo seleccione para aproximar mi función. En este caso particular, decimos que para una función que es constante, el límite va a ser igual a la misma constante expresada independientemente del valor que yo aproxime en la parte de abajo. Bien, bien, con esto estaríamos cerrando esta cápsula. Continuamos en la siguiente.